Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Ricardo Andrés Sosa Collins y actualmente me encuentro estudiando la carrera de licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 208352 y me encuentro en el grupo L148. El día de hoy les voy a hablar acerca de la introducción al contrato en el derecho romano. También, a su vez, les voy a hablar acerca de su importancia y la relación con las obligaciones, las cosas y las acciones civiles. Les voy a dar una pequeña introducción acerca de el contrato en derecho romano y es una figura fundamental que establece acuerdos entre las partes, creando como tal obligaciones y derechos. Su estudio nos permite entender cómo se regulaban las relaciones jurídicas en la antigüedad y cómo su influencia en los sistemas legales actuales. ¿Por qué el contrato se consideró fuente de obligaciones en el derecho romano? Bueno, pues vamos a hablar acerca de su definición y también su evolución. El contrato en derecho romano era un acuerdo que entre partes que se generaba obligaciones mutuas. No solo era un acuerdo verbal, sino que tenía carácter formal y legal, que le otorgaba fuerza vinculante. La evolución, pues originalmente el contrato era simplemente un acuerdo entre personas, pero con el tiempo se convirtió en una fuente formal de obligaciones, es decir, un mecanismo legal que obligaba a las partes a cumplir lo pactado, respaldado por la autoridad del Estado. ¿Cómo funciona el contrato en la regulación social y económica? Pues bien, el contrato servía para organizar relaciones sociales y económicas, garantizando confianza, seguridad en las transacciones. Facilitaba el intercambio de bienes y servicios, promoviendo la estabilidad y el orden en la sociedad romana. Ejemplo histórico: contratos en la antigua Roma. En la antigua Roma, los contratos tenían un papel clave en la vida cotidiana y en los negocios. Estos contratos influyeron en el desarrollo del derecho civil moderno, estableciendo principios que aún se usan el día de hoy. Un breve resumen de este tema viene siendo que en el derecho romano era un acuerdo que generaba obligaciones vinculantes entre las partes. Con el tiempo pasó de ser un simple acuerdo a convertirse en una fuente formal de obligaciones, respaldada por la ley. Su principal función era regular relaciones sociales y económicas, promoviendo la confianza, el intercambio en la sociedad y el intercambio, perdón, en la sociedad romana. Estos contratos influyeron en el desarrollo del derecho civil moderno. Bueno, la relación entre obligaciones, contratos y las cosas muebles e inmuebles en el derecho romano. Introducción a las cosas muebles e inmuebles en el derecho romano. En el derecho romano, las cosas se clasificaban en dos grandes categorías: muebles e inmuebles. Las cosas muebles son todos aquellos bienes que se pueden mover o transportar, como objetos, animales y utensilios. Las cosas inmuebles son los bienes que están fijados al suelo, como tierras, casas y edificios. ¿Cómo los contratos generaban obligaciones relacionadas con estas cosas? Bueno, pues como tal, los contratos en el derecho romano creaban obligaciones relacionadas con estos bienes. Un ejemplo:
En una compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien, ya sea mueble o inmueble, al comprador. La ley establecía que se debía cumplir estas obligaciones, asegurando la transferencia y protección de los bienes. Las diferencias que tenemos entre obligaciones sobre bienes muebles e inmuebles vendrían siendo: las de bienes muebles, pues suelen ser más sencillas, como el préstamo de un objeto o la venta de un utensilio. La transferencia puede ser rápida y sin muchas formalidades. Las relaciones, obligaciones sobre bienes inmuebles requieren una formalidad especial, como una escritura pública, registros, debido a su valor y permanencia. La compraventa de un inmueble es un ejemplo muy clásico. Un ejemplo práctico que vendría siendo la compra y venta de un inmueble contra un contrato de un préstamo de un objeto. En la compraventa de un inmueble, pues como tal implica un contrato formal con requisitos muy específicos y la obligación de transferir la propiedad del inmueble al comprador. Es una obligación de gran importancia y de formalidad. Y el préstamo, como tal, es un contrato más simple, donde el prestamista se obliga a devolver un objeto similar en calidad y cantidad. La obligación es un poco más sencilla y rápida de cumplir. Pues en el derecho romano las cosas siempre se han dividido en muebles e inmuebles. Los contratos generaban obligaciones relacionadas con estos bienes, como tal la compra y venta o los préstamos. Las obligaciones sobre bienes muebles suelen ser más sencillas y rápidas, mientras que las de bienes inmuebles requieren formalidades especiales, como ya lo mencionamos, las escrituras. Y un gran ejemplo vendría siendo: vender un inmueble implica un contrato formal, transferencia de propiedad, mientras que un préstamo objeto es algo mucho más simple y de un cumplimiento más rápido. La relación de las obligaciones y el contrato con las acciones civiles. Bueno, ¿qué son las acciones civiles? Como tal, las acciones civiles en el derecho romano eran medios legales que tenían las partes para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Es decir, que si alguien no cumplía con lo pactado en el contrato o violaba un derecho, la otra parte podía usar una acción civil para exigir justicia ante un magistrado. ¿Cómo los contratos daban lugar a acciones civiles? Pues como tal, los contratos en el derecho romano creaban obligaciones entre las partes. Si una de ellas no lo cumplía, pues la otra parte podía acudir a una acción civil específica, pues para reclamar su cumplimiento o su reparación. Un ejemplo, en la compra y venta, si el vendedor no entregaba el bien, el comprador podía usar una acción civil para exigir la entrega o devolución del dinero. La importancia de estas acciones en la protección de las partes y su influencia actual. Bueno, pues las acciones civiles eran fundamentales pues para proteger los derechos de las personas y garantizar que los contratos se cumplían. Sin ellas, las partes no tenían un medio efectivo para defenderse. Esta idea de protección legal y de mecanismos es para hacer valer derechos, influido mucho en los sistemas jurídicos modernos, donde las acciones o recursos legales siguen siendo esenciales para la protección de los derechos y obligaciones. Y no nos vayamos tan lejos. En la actualidad, tú quieres comprar un coche de segunda mano, usado, lo revisas, te lo revisa tu mecánico y al finalizar de realizar la compra, generamos un contrato de compra y venta, el cual
yo como comprador asumo ya en las condiciones en las que viene el vehículo, que ya lo revisé, y así es la manera que el vendedor se ampara y se protege, que a futuro, si el coche llegase a tener algún tipo de daño, pues él con eso se defiende y dice, el coche se revisó, se firmó, se aceptó en las condiciones en las cuales estaba el vehículo. Eh, y pues por sobre todo en el derecho romano, las acciones civiles eran los mecanismos legales que permitían a las partes pues hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones derivadas de contratos. Estas acciones eran fundamentales para proteger a las personas y garantizar el cumplimiento de los acuerdos, influyendo en los sistemas jurídicos actuales. Para acabar con mi presentación, eh, pues hemos visto que en el derecho romano las acciones civiles eran instrumentos que permitían pues a las personas hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, especialmente en el contexto de los contratos. Estas acciones eran esenciales para garantizar justicia y protección legal. Su influencia se mantiene vigente en los sistemas jurídicos modernos, formando la base del derecho civil contemporáneo. El estudio del derecho romano nos ha ayudado y nos sigue ayudando a entender pues cómo se han desarrollado todas las leyes y principios que hasta el día de hoy nos rigen todas nuestras relaciones legales y resalta la importancia de la historia jurídica en la construcción del derecho actual. De mi parte, por mi presentación, sería todo y en unos momentos me van a realizar 4 preguntas, de las cuales esas 4 preguntas voy a tratar de contestarlas de manera, eh, pues a mi punto de vista, a mi criterio. Sí. Empezamos con la primera pregunta, por favor. ¿Qué son las acciones civiles en el derecho romano? Pues mira, las acciones civiles en el derecho romano vendrían siendo también los mecanismos legales que permitían a las personas hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones derivadas, pues, como ya lo mencionamos, a contratos, y a otros actos jurídicos. ¿Otra? ¿Por qué son importantes las acciones civiles en el derecho romano? A mi punto de vista, pues son muy importantes, porque garantizaban y garantizan la protección de los derechos de las personas y aseguraban que los acuerdos y obligaciones se cumplían, contribuyendo a un sistema de justicia efectivo. Y es donde yo vuelvo y pongo el ejemplo que di de la compraventa de un coche. Teniendo ese contrato, todos nos amparamos, tanto como el comprador como el vendedor tienen manera de defenderse. ¿Y cuál sería la otra pregunta? ¿Cómo influye el derecho romano en el derecho civil contemporáneo? Pues el derecho civil romano siento que ha sido la base pues, de muchas leyes y principios del derecho civil. Pues ha ayudado a estructurar los conceptos como contratos, propiedades y obligaciones que todavía hasta el día de hoy seguimos ocupando. Por último, ¿qué podemos aprender del estudio del derecho romano? Uy, pues podemos aprender muchas cosas, pero yo siento que también podemos entender cómo se han desarrollado las leyes, cómo a lo largo del tiempo se han ido modificando hasta cierto punto, evolucionando con nosotros, y nos ayuda también a apreciar la importancia pues de toda la historia jurídica, eh, para comprender y aplicar mejor el derecho en la actualidad. Eh, pues como tal, creo que son todas las preguntas que tengo y les agradezco mucho por el tiempo aquí brindado y el apoyo que me han dado. Que pasen buena noche